¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy quisiera compartir con ustedes 10 observaciones acerca de la ira que he recogido de la Suma Teológica de Santo Tomás. Primero se las enumero y después vamos a hacer una breve reflexión acerca de cada una de ellas. La primera dice que algunos se irritan cuando están tristes. Vale decir, establece aquí Aristóteles, y lo sigue en esto Santo Tomás, una relación entre la ira y la tristeza. La segunda observación dice que las personas débiles y defectuosas se irritan más. La tercera dice lo contrario, a saber que las personas excelentes o las que se consideran a sí mismas más excelentes también se irritan más. La cuarta es un bellísimo texto de Aristóteles que nos señala, los remedios contra la ira, contra la violencia, que es su resultado, dice él, en el juego, en la risa, en la fiesta, en la prosperidad, en la culminación de las obras, en el placer honesto y en la esperanza bien fundada, no se irritan los hombres. O sea, señala algunas condiciones, algunas circunstancias en las cuales no surge la ira, ¿no? Interesante. La quinta dice, los perros no muerden a los que están quietos, a los que se quedan quietos. Dice Aristóteles, ¿no? Interesante observación. A él no le interesan los perros, sino el hombre. Pero como el hombre pertenece al género animal, hay mucho en nosotros de lo animal. Por eso dice, los perros no muerden a los que se están quietos. Esa es la quinta, ¿no? La sexta, la pequeñez de uno es causa de que nos enojemos menos contra él, ¿no? Interesante también, ahora volvemos. Séptima, la ira cesa respecto de los muertos. O sea, parecería que la muerte impone un límite a nuestra ira, ¿no? Interesante. Octava, nos enojamos más con los amigos si nos ofenden o no nos ayudan que con los desconocidos, ¿no? O sea, la cercanía del amigo hace que nos enojemos más con ellos, lo cual es evidente también, ¿no? Hay muchas de estas cosas que son evidentes, que no necesitan explicación, pero de todas formas vale la pena reflexionar en ellas, ¿no? La novena dice, la respuesta suave quebranta la ira. Es un texto de la Escritura que cita acá Tomás. En este capítulo él cita fundamentalmente a Aristóteles y también, en este caso, la Escritura, ¿no? Y la décima dice, la ira cesa con respecto a los que están gravemente heridos, ¿no? O sea, si uno ve a un enemigo herido en el campo de batalla, sobre todo en aquella época, ¿no? En la época antigua y medieval, cuerpo contra cuerpo, ¿no? No con drones, sino con espadas y hachas. Cuando uno veía a su enemigo caer herido, entonces no lo remataba, sino que lo perdonaba, ¿no? Bien, son observaciones, digo, que son interesantes porque hacen a nuestra vida, ya sea personal como social, ¿no? Bien, vamos entonces rápidamente. Empezamos por la primera observación que establece, una relación entre la tristeza y la ira, ¿no? Lo cual sucede cuando, por ejemplo, una persona se enferma, le cambia el humor, ¿no? Se pone más irritable, más impaciente, más intolerable, más vulnerable, más sensible, ¿no? Surge como una debilidad desconocida en esa persona, se pone, en la Argentina decimos chinchudo, ¿no? Sí, como los ancianos se ponen chinchudos a causa de las enfermedades que padecen, ¿no? O por la debilidad de su cuerpo. Esta relación parece obvia, es evidente, Tomás la explica, ¿no? Ya que en el realismo Tomás es realista. No se trata de inventar la realidad ni de crear una realidad paralela, ¿no? Mediante fórmulas conceptuales, ¿no? Como muchas veces uno lee en algunos filósofos, que uno se pregunta de qué está hablando, ¿no? Parecería que ese filósofo se encuentra dentro como de su propio universo conceptual que ha creado como una especie de ficción no literaria sino filosófica, ¿no? En cambio aquí Tomás nos señala cosas que de repente uno descubre en uno mismo, ¿no? Cuando uno está enfermo o ha perdido el trabajo o tiene un problema,
está más impaciente, más intolerante, ¿no? Lo cual señala que tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Y la razón que dice Tomás es casi obvia, ¿no? Claro, cuando uno está triste, ya ha sido ofendido, ¿no? O sea, es como que la ira, ¿no? Surge ya sobre un campo algo roto, algo quebrado, ¿no? Es decir, es sumar una ofensa sobre otra ofensa, ¿no? Esto es interesante, me parece a mí, aún en el campo social o político, porque muchas veces ustedes han observado que las guerras, ¿no? O el radicalismo político surge en un momento posterior a una depresión económica, ¿no? O sea, muchas veces cuando hablan de la Segunda Guerra Mundial, relacionan, por ejemplo, el avance del fascismo en Europa, ¿no? Lo relacionan con las crisis económicas producidas por la crisis del 29 en los Estados Unidos, ¿no? Cuando la gente pierde el trabajo, pierde la estabilidad social, política, entonces esa tristeza provoca ira, ¿no? Es decir, la relación entre las crisis económicas y el radicalismo político también aquí podemos señalar como aplicación de esta primera observación, ¿no? La ira y la tristeza. Bien, segunda observación, las personas débiles y defectuosas se irritan más. Y uno se preguntaría por qué. Bueno, un poco se me ocurre a mí el caso literario, ¿no? Y también la película esta del Guasón, ¿no? Las personas, una persona que ha sido despreciada, menospreciada, abandonada, maltratada, ¿no? Acomplejada, la persona que se siente injustamente pisoteada, que se siente inferior, responde con ira. Es interesante en este sentido los estudios acerca del perfil psicológico de dictadores o tiranos de la antigüedad como de nuestra época, por ejemplo, ¿no? Como en realidad su carácter violento, ¿no? Tiene raíz en un complejo de tipo psicológico, no en un problema político, sino en una especie de paranoia, ¿no? Así como los perros cuando son maltratados, ya de cachorros, entonces uno se acerca a acariciarlos y se sienten agredidos, se sienten en peligro, ¿no? Empiezan a gruñir, ¿no? Y muestran los dientes. Digamos que el ejercicio tiránico del poder algunas veces tiene su origen en un complejo, ¿no? Recordemos también al capitán Ahab, que quedó lisiado, o sea, perdió una pierna a causa de una herida provocada por Moby Dick, y ese carácter incompleto, ¿no? De un hombre lisiado, hace que no tenga amor en su corazón, ¿no? O sea, acá lo interesante es señalar que algunas cosas endurecen nuestro corazón y otras cosas la ablandan, ¿no? Y una cosa que endurece aparentemente el corazón, no siempre, no es una ley universal, pero que uno observa también, es esto de las personas débiles y defectuosas, ¿no? Los famosos jorobados de la literatura, ¿no? Poco responden a la sociedad con violencia. Bien. De modo semejante y en forma contraria podríamos establecer una relación entre la alegría y la mansedumbre, ¿no? O sea, así como la tristeza provoca ira, así la alegría está relacionada con la mansedumbre. Bien, sigamos. Tercera observación, los hombres se indignan a causa de su excelencia. Y claro, porque la ofensa tiene tres aspectos, a saber, la ofensa misma, el ofensor y el ofendido, ¿no? Es decir, puede ser la misma ofensa, por ejemplo, una expresión vulgar, pero si yo se la dirijo a un compañerito de clase, lo ofendo, pero la misma palabra, si se la dirijo al director de la escuela, en fin, el problema va a ser mayor, ¿no? Porque la gravedad de la ofensa tiene que ver con la dignidad del ofendido, ¿no? Y el ofendido también siente esto, ¿no? Que ha sido ofendido en su dignidad, que es mayor o que él considera mayor, ¿no? Acá hay mucho de subjetivo, obviamente, ¿no? Por eso, por ejemplo, nosotros hablamos cuando se ejerce la violencia contra una persona pública importante, se habla, por ejemplo, si se lo asesina de magnicidio, ¿no? O sea, no es solamente
un homicidio, sino un magnicidio, porque el ofendido es, por ejemplo, un presidente de la nación o, no sé, en el caso, en la iglesia, un obispo, ¿no? Cuarta observación, Tomás, que esta es la que a mí más personalmente me gusta, es cuando él señala que una vida sana es contraria a la ira, ¿no? O sea que los remedios de la ira no está en la lucha contra la ira misma, ¿no? Sino en una vida sana, ¿no? Culturalmente sana. Un poco esta enumeración que hace Tomás nos recuerda la cultura de nuestros países, ¿no? De origen, España, Italia, ¿no? Vamos de nuevo al texto. Este texto es de Aristóteles, ¿no? Pero Tomás lo asume. En el juego, en la risa, en la fiesta, en la prosperidad, en la culminación de las obras, interesante, ¿no? Enumeración poco extraña, ¿no? En la culminación de las obras, ¿no? O sea, cuando uno ha trabajado y ve realizada su obra, ¿no? Al final del día, en el placer honesto, muy lindo, ¿no? En la mesa familiar, por ejemplo, ¿no? En las fiestas, etcétera, y en la esperanza bien fundada no se irritan los hombres. O sea, son aspectos de la vida cotidiana que ocupan el corazón. Y cuando el corazón está ocupado con estos aspectos, ¿no? Saludables de la vida cotidiana, cuando no caemos en la vagancia, en la pereza o en algún otro vicio, entonces la ira no tiene dónde alojarse en el corazón. Como un poco la cultura nuestra, ¿no? La cultura nuestra de nuestros países católicos, ¿no? Estas cosas que constituyen una forma de vida, una cultura, un estilo, que nos recuerda al campesino, al contadino, al trabajador, ¿no? El juego, la risa, la fiesta, la prosperidad, el trabajo bien hecho, el placer honesto, la esperanza, ¿no? No se irritan los hombres cuando se encuentran en ese estado anímico. Bien. Esto es interesante porque esto tiene también que ver con la política, ¿no? Hay una orientación también política que uno puede concluir a partir de esta idea, ¿no? Cuando una sociedad está orientada no al desprecio, a la violencia o a la guerra, sino a la construcción de una vida mejor, ¿no? A la culminación de las obras, a la fiesta, al placer honesto, etc. Bien. Quinta observación, dice, los perros no muerden a los que se están quietos. Bien. Esto es interesante, me recuerda a mi juventud cuando yo vivía en el campo. Entonces uno, cuando llega a una casa, ¿qué hace? ¿No? Como no hay timbre en el campo, no hay timbre eléctrico, entonces golpea las manos, entonces te salen 3, 4 perros, ¿no? Corriendo. Entonces vos rezás para que haya alguien en la casa y mientras tanto te quedás quieto, porque sabés que si levantas una mano, a menos haciendo un gesto un poco brusco, el perro te puede llegar a morder, ¿no? Tampoco hay que salir corriendo, porque también ahí el perro te muerde. O sea, cuando uno se queda quieto, ¿qué significa? ¿Cómo se interpreta esa inmovilidad? ¿Cómo se interpreta? ¿Es una señal de qué? Es una señal de que, en primer lugar, yo no soy una amenaza para vos. No te estoy amenazando. En segundo lugar, que me rindo, no peleo. Pero tampoco huyo porque confío en que no me vas a morder, porque yo sé que sos bueno. No corro, no huyo, reconozco tu superioridad, me rindo confiando en que no va a haber ningún motivo de conflicto, ¿no? Esto de rendirse, ¿no? Es interesante porque no es un acto de cobardía, sino de prudencia. Cuando uno reconoce la inutilidad de la lucha, ¿no? Es decir, y muchas veces conviene, cuando uno se enfrenta con personas violentas, quedarse inmóvil. Yo he tenido casos así en mi vida personal, de enfrentarme con personas, algunos me han agredido físicamente muy gravemente, ¿no? Sin embargo, pude zafar, como decimos en la Argentina. En mi caso, al menos, me quedé quieto, ¿no? Claro, la intención del perro no es la de destruirte, no es destruirte. Si la intención fuera destruirte, entonces quedarse quieto no es una solución, ¿no? Por eso aquí no se trata de no defenderse cuando hay que defenderse, sino de no defenderse ante un ataque provocado por la ira, no provocado por una ideología, ¿no? Si un ataque provocado por una ideología, como puede ser el nacionalismo,
o el comunismo, alguna otra ideología política, esa gente no se detiene, porque lo que provoca su odio no es la pasión de la ira, sino lisa y llanamente el odio. La sexta observación: la pequeñez de uno es causa de que nos enojemos menos contra él, ¿no? Por eso, muchas veces, los asesinos, por ejemplo, fingen estar locos. Claro, porque el loco, a diferencia del asesino, es más bien objeto de nuestra compasión y no de nuestro desprecio, ¿no? Pero más allá de este fingimiento, la verdad es que algunas veces sucede que la pequeñez o la debilidad de la persona que nos ha ofendido, ¿no? Recordemos que la ofensa tiene tres aspectos, ¿no? Entonces, si el ofensor es una persona débil, puede ser un niño, ¿no? Que de repente te dice una tontería, en fin, falta de respeto, pero procediente de un niño, ¿no? De una persona inmadura o lo que sea, uno no se va a enojar como si se tratase de una persona adulta, ¿no? Sería irracional, ¿no? Tratar a un niño como un adulto. Bueno, interesante también, muchas conclusiones, muchas aplicaciones podríamos sacar. La sexta observación. La séptima dice: la ira cesa respecto de los muertos. O sea, como que la muerte impone un límite a nuestra ira. Ya dejamos de odiar a aquel que nos ofendía, quizá porque entendemos que la muerte ya es suficiente castigo, dice en este caso Santo Tomás. Y por otro lado, el muerto ya no es una amenaza. En este sentido, me parece a mí siempre interesante recordar aquella escena inmortal de la Ilíada, cuando Aquiles, luego de matar en un duelo cuerpo a cuerpo a Héctor, ¿no? Se lo lleva a su enemigo arrastrado detrás de su carro, y en la noche el padre de Héctor entra, digamos, en la tienda de Aquiles, y Aquiles, que era un hombre lleno de ira, ¿no? Definido por la ira, porque así empieza la Ilíada, ¿no? Recuerdan ustedes el primer verso de esta obra, ¿no? Canta, oh diosa, la ira de Aquiles, ¿no? O sea, la ira lo define. Sin embargo, cuando Aquiles ve a Príamo débil delante suyo, ¿no? Y que Héctor está muerto, ¿no? De aquí vemos cómo estas dos observaciones se aplican, ¿no? La pequeñez de uno es causa de que nos enojemos menos contra él. O sea, ante Aquiles no está el rey de Troya, el rey del ejército enemigo, sino hay un pobre anciano que está suplicando para que le entregue el cuerpo de su hijo muerto, ¿no? Y Héctor ha dejado de ser un enemigo porque está muerto, ¿no? Ya no es una amenaza, al contrario. Aquiles llora junto con Príamo la muerte de Héctor, ¿no? Muy interesante y muy actual también. Octava observación: nos enojamos más con los amigos, si nos ofenden, obviamente, porque son más cercanos, ¿no? Y cita aquí Tomás un texto del Salmo, ¿no? Que muchas veces se lo aplican en forma profética a Judas Iscariote, que es el apóstol que traicionó al Señor, ¿no? Si mi enemigo me hubiese maldecido, lo habría soportado. Qué fuerte que es esto, qué fuerte. Claro, Judas era amigo de Cristo. Bien, novena observación: la respuesta suave quebranta la ira. Interesante estrategia que tenemos que usar, ¿no? Muchas veces, sobre todo en fin, no podemos hacernos los gallitos, ¿no? Sobre todo con la autoridad, o sea, uno no puede ir, no sé, a imponer su voluntad ante un superior, ¿no? Es decir, por ejemplo, los curas no tienen que ir al obispo y decirle: mire, monseñor, usted es esto y aquello y usted se equivoca en esto, ¿no? Sino que, al contrario, ir, pedirle, suavizar, ser suave, ¿no? Obviamente aquí hay mucho de manipulación, hay lugar a la manipulación, pero la verdad que es una cuestión muy humana, ¿no? Como uno tiene que intentar, en la medida de lo posible, ser suave, sobre todo cuando uno se enfrenta a la ira, ¿no? Muchas veces nos equivocamos cuando reaccionamos como machos. No se trata, eso no es valentía, ¿no? Eso es imprudencia. Y la décima y última observación: cesa la ira con respecto a los que están gravemente heridos, ¿no?
Acá recuerdo muchas escenas de películas de guerra cuando los enemigos se enfrentan, pero cuando uno de los enemigos cae herido, entonces el otro, que estuvo a punto de matarlo, corre en su ayuda, ¿no? Lo cual señala la complejidad y lo paradójico del ser humano. Bien, estas 10 observaciones que ustedes obviamente entienden mucho mejor que yo, son útiles muchas de ellas, ¿no? No solamente como cultura general, sino también para nuestra vida práctica. Bueno, espero que haya sido de su utilidad. Si así fue, les voy a pedir que le pongan el like, lo compartan y se suscriban al canal. Con esto me despido. Que tengan un muy, pero muy buen día.